Babilonia, la gran ramera. Es un tema bastante interesante, bastante polémico, porque cuando se habla de Babilonia, la gran ramera, entonces, infortunadamente desde la iglesia cristiana evangélica se dice en coro, la iglesia católica. Eso no hay vuelta de hoja allí. Esa es la gran ramera. Vamos a ver de qué se trata ese tema hoy. Para eso vamos a trabajar Apocalipsis capítulo 17. Ese tema de la gran ramera está en el capítulo 17, 18 y 19 del libro de Apocalipsis. Vamos a tocar algunos de esos aspectos allí. Y dice así, Apocalipsis 17, uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, vino y me dijo, ven acá, te mostraré el castigo para la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Con ella han adulterado los reyes de la tierra, los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su inmoralidad sexual. Después el ángel me llevó en el espíritu al desierto y allí vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y estaba llena de nombres blasfemos. La mujer estaba vestida de púrpura escarlata y portaba adornos de oro, piedras preciosas y perlas. En la mano tenía una copa de oro, la cual rebosaba de cosas detestables y de la inmundicia de su inmoralidad sexual. Entonces este es un tema bastante interesante. La gran ramera, Babilonia la gran ramera. ¿Quién es? ¿De qué se trata este aspecto? Y bueno, el juicio a la gran Babilonia ya está anunciado desde el capítulo 16, versículo 19. Y con la enunciación de ese juicio inicia también una ruina total que se cumple ahora en el capítulo 17 al 19. Y todo el mensaje del Apocalipsis, curiosamente, tiene rasgos veterotestamentarios. Es impresionante ver cómo hay pasajes completos del Antiguo Testamento que se hablan allí o se expresan en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis. Y curiosamente uno siempre escucha a las personas leer, cuando se habla del Apocalipsis, leer solamente de Daniel. Claro, Daniel tiene mucho que ver allí, pero también tiene que ver Isaías, Jeremías, pasajes enormes allí de Jeremías están literalmente traducidos allí al griego, vaciados al griego del Apocalipsis. Ezequiel también es algo bastante interesante allí, porque la figura de la ramera en el Antiguo Testamento está aplicada a ciudades, por ejemplo, como Tiro, ¿correcto? A Nínive, a Babilonia como tal, la capital del imperio caldeo. Nínive era la capital del imperio asirio, ¿correcto? Entonces, a esas ciudades fueron las primeras que la Biblia se les llamó también rameras, ¿correcto? En Isaías 23:15. Y aquí entonces vamos viendo que eh, se va prefigurando algo muy importante, porque perdón, es que Babilonia, la gran ramera de Apocalipsis, no es la iglesia católica. Incluso si vamos a hablar de iglesia como tal desde la perspectiva de la religión, también tenemos que decir que el cristianismo católico, pero el cristianismo evangélico también, tiene muchísimo que ver con esa gran ramera, ¿ya? Y de pronto alguien puede decir, uy, pero usted cómo va aquí a tratar de ramera a la esposa de Cristo, pero es que hasta dónde somos realmente la esposa de Cristo, ¿ya? Ezequiel reprende a Samaria y a Jerusalén por aliarse con potencias extranjeras, porque dichas alianzas se equiparan a prostitución, ¿ya? Es decir, esa gran ramera de la que vamos a hablar hoy es todos aquellos sistemas que están en contra de la propuesta del reino de Dios, ¿ya? No solamente en el ámbito religioso, esa gran ramera está también en el ámbito político, porque lo que vino Jesucristo a proponer fue el reino de Dios. Él realmente no vino a fundar iglesia, él no fundó el cristianismo. A los seguidores de Cristo les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, pero eso no fue Jesucristo, ni fue Dios tampoco. Fueron gente que no conocía del Señor y los llamaron de esa manera con una perspectiva peyorativa, despreciativa, ¿correcto? Y entonces esa gran ramera allí tiene que ver con absolutamente todos los aspectos que están en contra de la propuesta divina
porque lo que sí vino a traer Jesucristo fue el reino de Dios. El reino de Dios ha llegado, el reino de Dios está entre nosotros. El reino de Dios es semejante a, ¿correcto? Entonces, allí más que defender una religión y menos una denominación, les invito, porque es la invitación también de Jesucristo, a que vamos a construir reino de Dios. Más que iglesia y más que denominación, reino de Dios. ¿Correcto? Y entonces, ese concepto que hay allí en Apocalipsis 17, que habla de las fornicaciones con las que ha fornicado y de la idolatría de la cual se habla allí, tenemos que ampliar ese concepto de fornicación y de idolatría que está allí, porque no es eso de idolatría un cuadrito allí o un nicho allí, una imagen y entonces al cual yo le prendo velas, no. Significa que el reino de Dios tiene una propuesta política, porque el reino de Dios es política, porque política es el arte de gobernar. El reino de Dios también es economía, porque la Biblia habla muchísimo de la economía. El reino de Dios también es cultura y son dinámicas sociales, ¿correcto? Y son todas esas estructuras sociales a las cuales estamos acostumbrados allí. Pero esa gran ramera de la que está hablando allí son entonces esa politiquería a la cual nosotros estamos acostumbrados y que está en contra de la propuesta política del reino de Dios. Es esa economía del mercado neocapitalista que está en contra de la propuesta económica del reino de Dios, porque la propuesta económica del reino de Dios, Jesucristo lo dijo en su discurso inaugural: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió el Señor para dar buenas nuevas a los pobres, vendar a los quebrantados de corazón y dejar ir libres a los oprimidos, a los presos, ¿correcto? Hablarles de la libertad de los ciegos, devolverles la vista, etcétera. Son grupos marginados. Y esta propuesta económica neoliberal precisamente explota a esos grupos explotados, los subyuga, los esclaviza. Entonces, cuando yo prefiero la política que me enseña esto que llamamos sistema mundo y que está en contra de la política del reino, ahí estoy siendo un idólatra. Cuando yo prefiero y asumo esta economía neoliberal de libre mercado y la coloco encima de la propuesta económica del reino de Dios, ahí estoy siendo un idólatra. Y ahí entonces estoy fornicando con esa propuesta del mundo. Cuando yo tengo esa propuesta, digamos, social, todas estas dinámicas sociales, y asumo esas dinámicas sociales que están en contra del reino de Dios, de la sociedad del reino de Dios, ahí estoy siendo idólatra y fornicario. ¿Ya? Entonces esa gran ramera de la que habla allí Apocalipsis 17, 18 y 19, son todas esas dinámicas que están en contra del reino de Dios, de lo que propone el reino de Dios. Y me refiero en lo político, en lo económico, en lo religioso, claro que sí, porque la propuesta del reino más que religiosa es espiritual, porque el reino de Dios, reitero, no está avalando ninguna religión. Y Dios no es evangélico, ni Dios es católico, ni Dios es musulmán, hinduista o budista. No lo es. Entonces allí tenemos que aprender a conocer esos aspectos allí. Entonces la invitación es básicamente no a construir iglesia y no a construir denominación, sino a construir reino de Dios. Esa es la propuesta de Jesucristo allí en su encarnación. ¿Correcto? Y todo lo que no sea reino de Dios entonces es idolatría y es fornicación y adulterio. ¿Ya? Espiritualmente hablando, políticamente hablando, económicamente hablando, intelectualmente hablando, porque el reino de Dios también es una propuesta intelectual. ¿Quién más es intelectual que el Todopoderoso? ¿Correcto? Pero también todo ese sistema que llamamos mundo tiene una propuesta intelectual, y cuando esa propuesta intelectual está en contra de esta otra propuesta intelectual del reino, y yo abrazo esta propuesta del mundo, entonces allí estoy siendo idólatra y adúltero. ¿Me explico cómo es el asunto? En todo esto que llamamos estructura social y todo esto que llamamos pecado estructural, cuando nosotros abrazamos ese pecado estructural, pues entonces estamos en contra de lo que propone el reino de los cielos. Entonces, cuando hablamos de la gran ramera, de la Babilonia allí, de la gran Babilonia, la madre de las rameras, etcétera, etcétera, ojo, no sigamos diciendo ilógicamente, y no sigamos diciendo con tanta evidencia de falta de conocimiento, la iglesia católica allí, no. Ojo, porque en esa gran Babilonia, en esa gran ramera, también está allí la iglesia cristiana evangélica. Y también está allí la propuesta, muchísimas veces, del judaísmo, del hinduismo, del budismo y del islam.
¿Cuándo? Cuando esas propuestas no están en consonancia con el principio divinamente establecido. Ampliemos un poquitico ese concepto de la gran ramera y de la Babilonia y chequeemos que es muy posible que nosotros, sin darnos cuenta, o muchas veces, peor aún, conscientemente, estamos siendo también parte de esa gran ramera allí. ¿Ya? Y entonces tenemos que tener en cuenta, y Ezequiel reprende a Samaria y a Jerusalén por aliarse con esas potencias extranjeras. Cuando el reino del sur fue y le pidió ayuda allí a Siria, con su capital Nínive, para que los defendiera de sus propios hermanos del reino del norte, Israel con su capital Samaria. Y entonces aliarse con las potencias extranjeras es ir a la prostitución e ir a la idolatría, porque no solamente se abrazaba una propuesta política o militar, sino que se abrazaba absolutamente todo, todas las dinámicas de ese imperio. Entonces ahora tenían que ser abrazadas por el país al que estaban cobijando con su poder. Y entonces Dios dice, eso no es correcto. Y reprende a Samaria allí por ese aspecto. Y Babilonia, entonces, cuando nosotros estudiamos el Apocalipsis allí, tenemos que saber o recordar que hay varias escuelas de interpretación del Apocalipsis. Está una escuela preterista, está una escuela de historia universalista, está una escuela escatológica, está una escuela idealista, correcto, una escuela milenialista, etcétera. Todas son diferentes escuelas de interpretación del Apocalipsis. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, cuál es esa mejor interpretación, cuál es la que está en lo correcto y cuáles están equivocadas, no. Allí no se puede hablar de equivocación y de acierto, todas tienen su aporte. Una correcta interpretación del Apocalipsis tiene que tener en cuenta todas las diferentes escuelas, preterista, historia universal, escatológica, milenialista, idealista, etcétera, etcétera. Y allí en la escuela preterista habla de que esa Babilonia en un momento dado fue la capital del imperio asirio, es decir, Nínive. Y así la Biblia menciona a esa ciudad también como la ramera. Pero cuando fue destruido el imperio asirio en el 612 por el imperio caldeo, el imperio babilónico, allí entonces la Babilonia, la ciudad como tal que fue construida allí a orillas del río Éufrates, entonces también se le dice de esa manera en la Biblia, la gran ramera, ¿correcto? Allí hay que tener en cuenta. Y en la época pero esa gran ramera fue destruida allí en el 738 por el imperio medo-persa. Y en la época de Juan, esa gran ramera tiene que ver con toda esa capital del imperio romano. Entonces, desde cuenta que las ciudades que he mencionado, Nínive, Babilonia y ahora Roma, hablando de la ciudad allí, que está asentada sobre las 7 columnas, entonces son las capitales de los grandes imperios de la antigüedad. Es decir, que esa gran ramera está simbolizando todos los poderes de esos grandes imperios: económico, político, religioso, intelectual, cultural, social, alimentario, medicinal. Es decir, reitero, todas las grandes instituciones de ese momento. Y todas las grandes instituciones de este momento. También, si tenemos en cuenta entonces la interpretación escatológica de la Biblia, porque hace 2000 años estamos nosotros en la escatología. Cuando viene el día de Pentecostés, entonces se levanta allí el apóstol y habla de que estos son los últimos tiempos de los que habló el profeta Joel, y ahí está el término escatos en el griego. Entonces nosotros llevamos 2000 años de escatología, y en esa interpretación escatológica, entonces esa Babilonia tiene que ver, reitero, con todas esas grandes instituciones a través de las cuales se pretende manipular al ser humano, se pretende destruir y se pretende sobre todo estar en contra del principio divinamente establecido. Así es de que si nosotros queremos hacer una interpretación adecuada de quién es la Babilonia en este momento, tenemos que decir: hola religiones, la gran ramera. Hola Organización Mundial de la Salud, la gran ramera. Hola ONU, la gran ramera. Hola Mercado Común Europeo. Hola Agenda 2030 o Agenda Globalista. Hola grandes farmacéuticas. Hola las grandes multinacionales de los alimentos, señores de Nestlé, la gran ramera. Es decir, todas aquellas dinámicas sociales, políticas, económicas, religiosas, intelectuales,
que reitero, están en contra del principio divinamente establecido, son la gran ramera. Y han sido a través del tiempo la gran ramera. Esa gran meretriz, esa gran prostituta, porque que ha adulterado con todos los gobiernos del mundo y que tiene saturado el mundo con su idolatría. Pero reitero, cuando hablemos de idolatría, no pensemos en el nicho allí o en el cuadro y que está alumbrado con velas allí, no. Es decir, que cuando yo asumo cualquier dinámica política, social, económica, religiosa, cultural, intelectual, que esté en contra del principio divinamente establecido, ahí me convierto en un idólatra, ¿ya? Y esa gran ramera difunde con ella todo género de perversión, incluyendo, reitero, la fornicación en todas las formas que le he estado diciendo allí. Babilonia era para los judíos de la época y para los primeros cristianos personificación misma del poder político y de las dinámicas que le he mencionado ya varias veces en esta enseñanza, que eran enemigos de Dios y que dominaban el mundo. Esas muchas aguas sobre las cuales está allí designan los pueblos sobre los cuales ella reina. Ya en la Biblia, en el Apocalipsis, las aguas significan en algunos momentos muchedumbres de gente. ¿Ya? Y entonces Juan es arrebatado al desierto, donde se le muestra esa mujer que está pomposamente vestida, sentada sobre la bestia de color escarlata. Y está vestida obviamente porque estas vestiduras están representando esa elegancia, esa grotesca riqueza con la cual se ha enriquecido con el comercio, con el cual ha comercializado más o menos unos 28 productos, muestra allí en Apocalipsis 17, 18, con los cuales comercializa y que son productos muy costosos, productos también de vitales, de primera necesidad, etc. Y esta ramera, de ella ya se había hablado en Apocalipsis 13:1, pero antes eran solo sus 7 cabezas las que estaban cubiertas con nombres de blasfemia. Ahora es todo el cuerpo el que está cubierto de blasfemia, ¿ya? Y reitero, parte de la dificultad de este capítulo 17, 18, es entender las múltiples configuraciones de la mujer, porque se le llama la gran ramera, y esa gran ramera se une a la bestia, representa también a Babilonia la Grande y personifica la gran ciudad, también allí del versículo 18, y como prostituta espiritual obviamente está diametralmente opuesta a Cristo, y es una servidora de la bestia, que en el momento es el anticristo, ¿ya? Y entonces, reitero, representa a esa Babilonia la Grande, que es una figura, un simbolismo de todo lo que se conoce como imperio del anticristo. ¿Qué es anticristo? Anticristo, todo lo que está en contra de Cristo, ¿ya? Y entonces con numerosos reyes del mundo se ha unido para hacer la guerra al Todopoderoso, según el capítulo 16, versículo 14 y 16. Y entonces aquí lo que Juan está haciendo es mirando a esa mujer que es la gran ramera y que es la gran Babilonia, ¿correcto? Desde diferentes perspectivas, y se les aplica siempre ese adjetivo grande, y entonces esa Babilonia mundial debe verse como una fuerza universal del mal, que influye en las multitudes humanas hasta tal punto de que nos controla en absolutamente todas las dinámicas que nosotros estamos, digamos, viviendo. Las dinámicas a las cuales nosotros nos enfrentamos. Ojalá que sea un enfrentamiento. Tiene que ser un enfrentamiento. Le estoy hablando a los que consideramos que formamos parte del reino de Dios en la tierra. Nuestra misión es, parte de la misión es enfrentarnos a todas estas estructuras sociales, políticas y económicas que están en contra de la propuesta divina. Entonces Babilonia es la fuente arquetípica de toda manifestación idolátrica en el tiempo y en el espacio, independientemente de cualquier época de la historia, independientemente de cualquier lugar geográfico donde se haya sentado el poder de los seres humanos que está en contra del poder divino, ¿ya? Entonces allí tenemos que tener en cuenta ese aspecto, y que ha estado fornicando y alterando con todas las divinidades allí, es decir, con todos los dioses que los pueblos han estado también abrazando, ¿correcto? Y está vestida de color escarlata, y era un color muy fino, ¿correcto? Un color muy, muy costoso de producir, y que solamente era usado por los políticos, por la gente de la nobleza, de la realeza, por la gente poderosa allí,
¿correcto? Y esa mujer está cabalgando sobre la bestia. Y la ciudad, que también es la mujer, descansa entonces sobre el poder del imperio, porque esa bestia es todo ese poder del imperio con el cual esta mujer ha estado gobernando. Y aparte de la púrpura, de la escarlata, también está vestida de púrpura, que era un rojo un oscuro allí, y en frente al escarlata, que es un rojo pálido, y entonces estaba cargada de muchísimos adornos. ¿Por qué? Porque obviamente, así como tal cual las meretrices, las prostitutas, tienen que presentarse muy hermosas para conquistar a sus clientes, entonces esta también tiene que mostrarse muy fina, muy pomposa, muy costosa, para que los diferentes dinámicas, nuevamente digo, políticas, económicas, religiosas, etcétera, etcétera, quieran comercializar con ella. Entonces, usted tiene que mostrar como alguien que allí hay ganancia, allí hay posibilidad de crecer económicamente, de tener nexos que los hagan ser poderosos y ser grandes, ¿ya? Y el aspecto de la mujer es de realeza, porque va vestida con ropajes color púrpura y de tinta escarlata, como dice el texto allí. Y reitero, eran colores muy finos, muy costosos, dignos de la realeza. En su mano dice la Biblia que sostiene una copa llena de las abominaciones y las inmundicias. Es bastante curioso que esa mujer que se muestra fina allí, entonces también tiene una copa. Y uno diría, esa copa tan elegante, tan costosa, esa mujer tan fina, tan elegante, tan costosa también, esa copa tiene que tener una bebida espectacular, una bebida única y muy valiosa. Pero qué gran equivocación, porque la copa tiene abominaciones e inmundicias como símbolo de que tiene al mundo entero infectado con todo con lo cual ha comercializado y que son abominaciones y perversiones allí. La palabra que está allí en el griego, la palabra delugma, y denota objetos y prácticas sumamente ofensivos para Dios. Hay varios versículos en la Biblia que hablan y que tienen la palabra allí blasfemias, ¿correcto? Y abominaciones. Por ejemplo, obviamente el culto a los ídolos, el dinero ganado de manera equivocada, actos homosexuales, perversiones sexuales, brujería, todo, reitero, lo que está allí con todas esas dinámicas sociales allí. Entonces esa copa de oro está llena de todas esas abominaciones con las cuales se ha provocado la ira del Todopoderoso, ¿ya? Y entonces esa copa también ha seducido tremendamente a todas las naciones para que beban del contenido de ella. Y también, por otro lado, esta gran ramera allí, igual que las prostitutas de Roma, llevaban un nombre escrito sobre la frente, con una cinta dorada, que era un lujo que utilizaban muchas mujeres allí en Roma. Y esta mujer lleva también en la frente el nombre que señala su verdadera naturaleza, la Gran Babilonia, la ramera, ya la gran ramera allí. Pero obviamente es un nombre misterioso también y simbólico, porque ha representado todos los centros de poder desde siempre, ¿correcto? ¿Y cuál es el asunto acá? No es que Dios se enoje porque los seres humanos crezcamos. Dios quiere nuestro crecimiento. Dios quiere nuestra restauración. No es que esté mal tener dinero. El problema no es el dinero, el problema es cómo se ha conseguido ese dinero. El lugar que le doy al dinero en mi vida. No es que esté mal el concepto de la política allí, porque reitero, el reino de Dios también es política, porque es el arte de gobernar y Dios también es político. Pero una cosa es eso y otra cosa es la politiquería corrupta, como la que estamos acostumbrados a vivir aquí en Colombia, ¿ya? Entonces allí es todo eso lo que significa todos esos aspectos intelectuales, y no es que Dios esté en contra del intelectualismo, el más intelectual de todos es Dios. Es cuando yo simplemente tengo un conocimiento medio aceptable en un área allí de la ciencia, y entonces ya eso lo tomo para rebelarme contra el Todopoderoso, ¿ya? Entonces no se trata solamente de la Nínive que fue construida ya a orillas del río Tigris, o la Babilonia, capital del imperio babilónico, que fue construida allí en el río Éufrates, ¿correcto? O la Roma como tal, capital del imperio romano, ya, sino que es absolutamente todo aquello
que se constituye en referente de enemistad contra el Todopoderoso, ¿ya? Y que para lograr lo que quieren lograr no les interesa vender su alma al diablo, como decimos popularmente acá. No les interesa nada de cómo, de dónde viene, o por qué es, o qué persigue, o cuáles son las filosofías, sino me sirve para cumplir mis objetivos de grandeza, de poder, de soberbia, de orgullo, porque se refleja muchísimo en esta mujer ese orgullo y la soberbia. Entonces allí hay que tener en cuenta ese aspecto. Tiene que ver con todo en la historia esa gran ramera. La sangre con la que se ha embriagado es la sangre de los mártires que ha hecho matar. Y aquí no me estoy refiriendo solamente a los mártires que han muerto en un momento dado allí por una religión, por causa del cristianismo. Son aquellas personas que se han atrevido a oponerse, esos que yo llamo profetas, o que la Biblia llama profetas allí, que levantan la voz por los que no tienen voz, que levantan la voz para denunciar la corrupción, para denunciar lo que está mal, ¿correcto? Y entonces terminan siendo víctimas de esa gran ramera allí. Entonces hay que tener en cuenta todos esos aspectos, porque hay que tener una sabiduría especial para interpretar esos pasajes allí de una manera interesante. Entonces, esa es la característica de esa gran ramera. La bestia obviamente representa indudablemente al anticristo, ¿ya? Y anticristos también ha habido muchos. Que se espera el anticristo escatológico, allí eso es otra cosa, pero anticristos desde, si usted se lee la obra juanina allí, primera, segunda, tercera de Juan, el Evangelio de Juan, Apocalipsis, habla de que ya han salido muchos anticristos. Entonces esa bestia representa una vez más esa dinámica anticristiana o anticristo allí, ¿correcto? Que definitivamente camina hacia su perdición porque será arrojado al lago de fuego definitivamente, ¿ya? Entonces es lo que hay que tener en cuenta allí. Y esa bestia entonces tiene también unos cuernos allí que son representantes de los grandes poderes políticos, económicos, religiosos, reitero, de la actualidad, etcétera, etcétera. Y que eso depende, digamos, ese anticristo escatológico, esa Roma o esa gran ramera escatológica, esos 7 cuernos allí, esos cuernos, todo eso depende de cuándo se vaya a la escatología. En este momento podríamos decir, son tales imperadores o tales gobiernos, correcto, pero si esta escatología que ya lleva 2000 años, dura 1000 años más o 2000 años más, pues ya serán otros poderes allí, correcto. Entonces eso depende cuándo se haya, digamos, hablado, cuándo se interprete el Apocalipsis y de acuerdo a la época, allá hay una interpretación interesante, porque reitero, en un tiempo atrás fue el imperio asirio, pero eso ya terminó hace mucho tiempo. Luego fue el imperio caldeo o babilónico, luego fue el imperio medo-persa, luego el imperio griego, luego el imperio romano, luego el imperio otomano, etcétera, etcétera. Luego Hitler quiso hacer lo propio, ¿ya? Y todos aquellos que se levantan, ¿ya? Con unos líderes a la cabeza que se consideran dioses allí y empiezan a hacer cosas, a crecer, a tener poder con base en la explotación, en la subyugación, en el latrocinio, en la violación de los derechos, etcétera. Allí esos entonces se están erigiendo una vez más como los anticristos, con sus pequeños reinos y su gran ramera allí, haciendo digamos, todo eso que hemos venido dialogando. Reitero, entonces eso tiene una cantidad de interpretaciones allí en ese aspecto. En el versículo 11, la bestia se identifica con una de sus 7 cabezas también, es decir que la bestia es toda la bestia, pero a la vez es una de las cabezas allí de ese aspecto. Y entonces es bien interesante que el autor del Apocalipsis, al hablar de Babilonia, piensa en la ciudad de Roma, que estaba comúnmente ubicada en 7 columnas. Ahora, no necesariamente, reitero, muchos dicen Vaticano, allí, que sin duda tendrá mucho que ver allí, pero curiosamente también la iglesia que llamamos cristiana evangélica tendrá mucho que ver allí. Y los musulmanes y los judíos y los hinduistas, hablando desde el aspecto de la religión. Pero reitero, también incluye todo este entramado político que está gobernando al mundo con la Agenda 2030 y todo este entramado económico que está gobernando al mundo desde el Fondo Monetario Internacional, desde el Banco Mundial, correcto, desde la economía neoliberal,
¿ya? Y todo este entramado también de bebidas azucaradas y de todo lo que se llama industria alimentaria. Señores de Monsanto allí. Todo este entramado de los alimentos transgénicos. Todo eso es la gran ramera. Todo eso que tiene que ver desde la perspectiva de lo que llamamos también pecado estructural o pecado social. Todo eso que llamamos intelectualidad, correcto, que reitero, está en contra del Todopoderoso. Allí entonces tengamos en cuenta ese aspecto y ampliemos un poquitico la mentalidad para hablar de esos aspectos que tienen que ver allí con esa gran ramera de la cual estamos hablando. ¿Listo? Allí el número 10, esos 10 cuernos allí también son metafóricos en el Apocalipsis y siempre están asociados con Satanás, con sus seguidores, con sus actividades. 10 días de persecución por la instigación del diablo en el capítulo 2, versículo 10 del Apocalipsis. El dragón con 10 cuernos del 12:3. La bestia que sale del mar con 10 cuernos y 10 coronas en el 13:1. La bestia escarlata con 10 cuernos del 17:3. Allí de los que estamos hablando. Entonces todo eso tiene que ver siempre con ese aspecto. Y cuando el anticristo entonces entra en acción, animados de una sola intención y de una idéntica voluntad, se someten con todo al poder de la bestia, ¿ya? Y, es decir, son vasallos y aliados del anticristo. Todo eso tiene una simbología, todo esto lo estamos trabajando porque dictamos un curso que se llama Apocalipsis, ¿correcto? Y todo eso tiene una simbología, pero hoy solamente estoy hablando allí del concepto de la gran ramera, que es tan importante que nosotros entendamos y ampliemos el concepto allí respecto a eso. Entonces esos son, los 10 cuernos son vasallos aliados del anticristo. Y precisamente en virtud de esa alianza, con él reciben la plenitud de sus poderes reales, ¿ya? Y entonces se les encarga de asignar 2 tareas bélicas. Una batalla contra el Cordero y su séquito, es decir, contra los seguidores del Cordero. Y también otro aspecto de esos cuernos es simultáneamente, con la bestia y bajo su mando, lanzarán un ataque contra Babilonia, la saquearán y la devastarán. Esa Babilonia allí entonces va a ser destruida ¿por quién? Por la misma bestia sobre la cual está sentada, por los cuernos que tiene esa bestia allí en sus cabezas, ¿ya? Ellos mismos van a destruir. Entonces, toda esa dinámica ejerce su oposición en todos los segmentos y sectores de la vida: el gobierno, la política, las leyes, las fuerzas del orden, la comunicación, la industria. Hola, señores de la gran ramera, los noticieros con su posverdad, señores de RCN, de Caracol, de la W Radio, de la BBC de Londres, de la CNN, que están todos al servicio del establecimiento de los centros de poder de la hegemonía, que a su vez está en contra de lo que propone el Todopoderoso. El comercio, la educación, los servicios legales, los médicos, el trabajo, el arte, los deportes, el entretenimiento, todo eso, todas esas grandes instituciones que controlan todo eso que le acabo de mencionar, son la gran ramera, ¿ya? Y el anticristo controlará toda la vida por medio de los líderes del mundo, que por voluntad propia y con toda intención se ponen a sí mismo y a sus pueblos a las órdenes del anticristo, ¿ya? Entonces allí hay que tener en cuenta ese aspecto. Obviamente nosotros ya sabemos por el Apocalipsis que todos esos van a ser destruidos allí, en la guerra de la Magedón, etcétera, etcétera. El Cordero va a pelear, va a ganar, y bueno, van a lidiar allí ese aspecto. Entonces hay que tener en cuenta ese aspecto. Y Apocalipsis, por ejemplo, 17:16 dice: los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Aquí vemos entonces cómo esta bestia y estos 10 cuernos aquí, en un momento dado, se colocan al servicio de Dios. De pronto inconscientemente, ya, porque ellos obviamente no quieren estar al servicio de Dios, pero en su egoísmo, en su violencia, entonces cumplen con algo que Dios ya tiene establecido: pelear contra esa ramera de la que estamos hablando ahí, y la dejarán, reitero, desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Es lo que está diciendo allí. Entonces Dios tiene el pleno control de todo, y en un momento dado, reitero, va a utilizar
esos grandes poderes también para pelear en contra de esa gran ramera y destruirla. Dios es soberano, nada sucede sin la voluntad del Todopoderoso. Y Dios tiene allí lo que nosotros conocemos como la teleología, no teología, teleología, que viene de una palabra griega telos, que significa que todo está marchando hacia un fin plenamente establecido, preestablecido. Desde antes de que iniciara todo esto, Dios sabía qué iba a pasar con todo eso y a dónde quiere llevar toda esta creación, al ser humano, todos estos poderes y todo ese asunto. Y que en el momento, en los tiempos, en el cumplimiento de los tiempos del Todopoderoso, entonces eso se va a dar allí. Y utilizará allí. De hecho, nosotros hemos visto en la historia que efectivamente esas grandes rameras de las que le hablé, la Asiria de la que le hablé, la Babilonia, capital del Imperio Caldeo, la Roma del Imperio Romano allí, fueron destruidas a la vez por otros imperios. Se cumple también esa parte allí de que los cuernos que están destruyendo allí a la gran ramera son otros imperios que se van levantando y van destruyendo a estos así. Continuamente es lo que está pasando. Entonces Dios utiliza esos reinos y esos reyes como instrumentos en su mano, de modo que su odio hacia la prostituta es designio del Todopoderoso. Y dice en el versículo 18, la mujer que viste es la gran ciudad que tiene un reino sobre los reyes de la tierra. Entonces la mujer que todo el tiempo ocupa una posición central en ese capítulo 17 de Apocalipsis, al sentarse sobre muchas aguas y sobre una bestia escarlata y sobre 7 columnas, ahora es el mismo simbolismo de la gran ciudad. En Apocalipsis recordemos que hay 2 ciudades, esta que es la gran ramera y una es la nueva Jerusalén que descenderá del cielo allí, ¿correcto? Entonces es importante que tengamos en cuenta esos asuntos. Y en el capítulo 18, entonces Juan asiste a una nueva visión y del cielo baja un ángel con esplendor, un esplendor que ilumina tremendamente la tierra. Y en el capítulo 17 se describe a Babilonia como la gran prostituta. Y en el capítulo 18 describe en términos de su caída económica. ¿Ya? Reitero, no es solamente la Babilonia que estuvo allá a orillas del río Tigris en su momento, Nínive, o del río Éufrates, Babilonia en su momento, correcto, de Tiro también se le dice la gran ramera allí, que estaba allí en la costa del mar Mediterráneo, o la Roma, la capital del Imperio Romano. No, Babilonia es la capital de todo el mundo, la capital de los centros de poder, independientemente del imperio que esté rigiendo en ese momento. ¿Ya? Entonces, es decir, es todo ese meollo, toda esa dinámica estructural, reitero, en contra de la dinámica del reino de los cielos. Es el centro del reino universal de las tinieblas, así como Jesucristo vino a inaugurar el reino de los cielos. Satanás también tiene su propio reino, ¿ya? Es ese símbolo de todo el mundo hostil a Dios y a su Cristo, ¿ya? Y este mundo se ha enfrentado a Dios como enemigo suyo y ahora se enfrenta entonces al castigo de su colapso económico total, de esa extensa y populosa metrópoli que era la gran ramera, que era la Babilonia allí, colmada de incalculables riquezas y de lujo desenfrenado. No queda entonces sino un desolado cúmulo de ruinas, donde ningún ser humano puede vivir, donde solamente los demonios y los animales impuros y las fieras salvajes hallan guaridas, según el versículo 2 del capítulo 18. Entonces, Juan toma la referencia de Babilonia de Isaías 21:9. Ha caído Babilonia. También dice lo mismo en Jeremías 52, en Jeremías 51:8, ¿ya? Entonces es bastante interesante y mire, nótese el tiempo pasado del verbo allí, ha caído, como si hubiera ocurrido ya la destrucción de Babilonia. Y efectivamente ya tuvo lugar la destrucción de Babilonia, es decir, de Nínive, como capital del imperio asirio, de Babilonia, es decir, la capital del imperio caldeo, de Roma, es decir, la capital del imperio romano, y entonces se habla de las grandes capitales de este momento, en las cuales está concentrado todo el poder y todas esas grandes instituciones allí que comercializan con el mundo entero. Y habla de ellas como si ya hubieran sido destruidas. Aunque en este momento estén vigentes, van a ser destruidas también. Y reitero, no porque Dios tenga
celos o envidia al ser humano y que medio que esté viendo allí a un ser humano que está, digamos, creciendo, avanzando y cómo es que esta gente me va a quitar a mí el trono, me va a quitar el poder, se van a igualar a mí. No, ¿quién va a ser igual a Dios? Y no es que Dios no quiera que el ser humano tenga o que esté bien, etcétera, etcétera, sino que eso tiene que ver es cómo se consigue lo que se tiene y destruyendo a quienes y dando vida a quienes. Si hay un proyecto político, económico, religioso, cultural, económico, intelectual, deportivo, alimentario, que solamente favorezca a una poca minoría, eso no es correcto ante la presencia de Dios. Los proyectos se miden es en la medida en que favorecen a la mayoría de personas. Y cuando hablo de favorecimiento es encontrar la restauración, el bienestar de la comunidad en general. Allí tenemos que tener en cuenta ese aspecto, ¿ya? Entonces el tiempo pasado de esos verbos no solamente afirma la expectativa del evento, sino que también nos está hablando de su certeza. Eso sí se va a dar. Es solamente cuestión de tiempo para que se dé. Y dice que se ha convertido en la morada de los demonios, ¿ya? También en Isaías habla de esos lugares que se convirtieron en moradas de demonios, Isaías 13:21, Isaías 34:14, lugares desérticos de los demonios donde habitan las cabras salvajes y bailan y se llaman unos a otros. Ahí no está hablando del animalito como tal, está hablando de los demonios, los espíritus malignos que viven en lugares desérticos y en ciudades arruinadas como la Babilonia. Ese lugar de ruinas es la morada de los demonios cuyo líder es Satanás y se convertirán en lugares deshabitados, Jeremías 50:39, Jeremías 51:37, ¿ya? Entonces, básicamente eso es un cuadro de un mundo en el cual Dios no habita. Y como Dios no habita, entonces donde Dios no habita hay destrucción, enfermedad, muerte. Un cuadro de desolación, de amargura, de soledad. Eso es un lugar donde Dios no habita. Y entonces, obviamente, si Dios no está allí, ese lugar, esa vida, ese sistema, está bajo el poder de los espíritus malignos, que pueden con toda libertad afligir al pueblo, ¿ya? Entonces Babilonia es la prisión de todos esos espíritus inmundos, y allí se refleja todo eso, reitero, de manera muy, muy latente, casi palpable, aunque es una realidad espiritual allí, que también es una realidad obviamente material, física, de destrucción y todo ese asunto. Entonces ahí hay que tener en cuenta ese aspecto. Y en el versículo 3 del capítulo 18 de Apocalipsis se hace constar la culpa de la ciudad, es decir, de la mujer, es decir, de la ramera, es decir, la gran Babilonia, y se justifica plenamente el grave castigo que está recibiendo, ¿ya? Entonces ahí es bastante fuerte allí. Y Juan en el capítulo 18 habla de 3 categorías de personas allí. Primero, las naciones con las cuales había comercializado esa gran ramera. La segunda, los reyes de la tierra. Y la tercera son los mercaderes del mundo, ¿ya? Entonces, y al lado de la prostitución mencionada en el capítulo 17, se recalca entonces la exagerada riqueza, su lujo inaudito, que ha servido para enriquecer todavía más a los comerciantes del mundo, pero no a todos. Son solamente una minoría. Ese 1% del mundo que tiene más riqueza del 99% restante de la población. Los amos del mundo, que no son esos que salen allí en la revista Forbes, que en la revista Forbes salen, estoy leyendo tal cual como se escribe allí, es una revista de economía allí como muy prestigiosa. ¿Qué va? Esos que salen allí no son los amos del mundo. Esos son cortinas de humo allí. Ahí está Max Zuckerberg, ahí está este señor Slim de México con las comunicaciones, ahí está el dueño de Facebook, ahí está Bill Gates, etcétera. Salen, en un momento salió hasta este narcotraficante colombiano Pablo Escobar. Esos no son los más ricos del mundo. Los más ricos del mundo no les interesa salir en esas revistas, no les interesa salir en las noticias, no les interesa ser presidentes, porque ellos manejan a los presidentes, ellos manejan las grandes instituciones del mundo, que también son la gran ramera allí. Me refiero a la ONU, me refiero a la agenda globalista, al Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, me refiero a la Organización Mundial de la Salud, ¿ya? A todos esos grandes que controlan todas las
ámbitos de la vida, a los grandes canales de televisión y de entretenimiento, a esos grandes que manipulan todo el comercio, el deporte, los alimentos, ya les dije, las grandes farmacéuticas, todo eso. Eso es allí la gran ramera de la cual se está hablando allí. Y entonces, una voz del cielo invita al pueblo de Dios a huir de la ciudad para no hacerse solidario de sus pecados. Parte del proyecto de nosotros como pertenecientes al reino de Dios es hacerle frente a eso allí. Y no significa entonces que salgamos huyendo de todo este sistema que llamamos cosas. En la oración sacerdotal de Juan 17 dice, no quiero que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Tenemos que estar allí en el mundo, y somos parte del mundo, pero no somos parte de todos estos sistemas de que los estoy mencionando, sino que tenemos que hacerles frente, guerra, tal cual como David y Goliat, porque uno dice, yo como ser humano, ¿qué puedo hacer en contra de esos poderes tan tremendos que hemos estado mencionando? Sí se puede. Recordemos que David mató a Goliat, ¿ya? Pero entonces, utilizamos de esos sistemas lo que se puede utilizar, pero lo que no es, lo que está en contra de Dios, nosotros no aceptamos el espíritu del sistema, no aceptamos la lógica del sistema. Esos son sistemas de muerte y no de vida. Nosotros preferimos la muerte, la vida antes que la muerte, ¿ya? Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Utilizamos la tecnología del sistema, que la estoy utilizando yo, no su lógica, ¿ya? No su espíritu de muerte, no su explotación, no su subjugación, ¿ya? No la esclavitud de los seres humanos. Entonces tenemos que tener en cuenta todos esos aspectos allí, para no vernos envueltos en su ruina. Se nos invita a salir allí, porque las iniquidades de la ciudad impía han sobrepasado toda medida y obligan a Dios entonces a intervenir con el castigo. Ahí sí se llama la justicia punitiva. Hace 8 días hablamos de la justicia divina, pero la justicia divina también tiene un aspecto de púnico, de castigo, ¿ya? Entonces, allí se habla de los instrumentos de la cólera de Dios ejecutando el castigo, ¿ya? A los 10 cuernos de los que hablamos allí. Entonces, esa escena del capítulo 18 está también basada en Jeremías 15, 6, 15, 45, donde Dios, al anunciar el juicio contra Babilonia, pide a los judíos que viven en la ciudad que se alejen de ella, si no quieren perecer en la catástrofe. Igual se nos dice a nosotros, aléjense de ella, para que no caigan allí en sus garras y en su pecado, ¿ya? Entonces, tenemos que, reitero, no es estar envueltos allí en nuestra gueto, en nuestra burbuja, orando, ayunando y cantando coritos hasta que Dios venga. No, no es eso. Tenemos que estar allí, fuera. No se habla de un mundo para nosotros, se habla de unos embajadores del reino para el mundo, para restaurar el mundo, para reconquistar el mundo, ¿ya? Para mostrarle al mundo los principios divinamente establecidos, ¿ya? Entonces, porque de qué otra manera vamos a influenciar en el mundo si nos quedamos allí en una burbuja. Entonces hay que tener en cuenta ese aspecto allí. Entonces, se trata más bien como de romper con la cultura idólatra del imperio, con su estilo de vida distinto al estilo de vida de Dios, evitar cualquier compromiso con ese sistema, separarse espiritual y moralmente del mundo secular, hacer un acompañamiento crítico y no participar en todo lo que se conoce como pecado allí, ¿ya? Y en el versículo 6 del capítulo 18 es una invitación a no tener ninguna consideración con Babilonia. Esa orden va dirigida a los instrumentos del juicio divino, es decir, a los 10 cuernos, ¿ya? Los reyes del 17-16, también a los ángeles vengadores que se sirven de ellos, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta, y también está inspirada esa expresión en Jeremías 50:15, vénganse de ella, háganle como ella les hizo. Y en el 50:29 de Jeremías dice, páguenle según fueron sus obras, todo lo que ella hizo, háganlo ahora con ella. Entonces, pero la medida, no solamente que hagan con ella lo que ella les hizo, sino el doble de lo que fueron sus infamias, ¿ya? Es decir, un castigo excepcionalmente fuerte, duro, por eso, porque en el versículo 7 se habla que ese castigo es debido al esplendor, a su opulencia. A Babilonia se le llamaba el orgullo de toda la tierra, la gloria del orgullo de los babilonios, a la Babilonia, ciudad como tal, que viene a simbolizar todo esto que les he venido diciendo en todo este aspecto allí, ¿ya? Entonces, tenemos que tener en cuenta ese aspecto, y dice
que esa ciudad está llena de depravación, de desenfreno, y con el tiempo entonces es aplastada y destruida. Experimentó de primera mano el tormento. La palabra para tormento allí es basanismón, y dolor también dice, la palabra para dolor es pentos, y había causado ese tormento y dolor a las naciones, y entonces ahora le corresponde a ella el rigor del castigo, ¿ya? Entonces, en el 9:5 habla de que esa clase de tormento es algo así como lo que se experimenta después de la picadura de un escorpión o de la quemadura con azufre ardiente, ¿ya? Y entonces Juan toma toda esa información, reitero, de pasajes del Antiguo Testamento allí y los aplica ahora a esa Babilonia de su momento histórico, que era la del Imperio Romano, la Roma del Imperio Romano, pero de la escatología, que si fuera en este momento son todas esas dinámicas que le he venido mencionando durante la enseñanza, y si es mucho más adelante, nacerán, surgirán otros imperios, otras Babilonias que también serán destruidas, ¿ya? Entonces ahí hay que tener en cuenta. Y Babilonia pronuncia palabras llenas de orgullo, sus palabras son jactanciosas, exageradas, autosuficiente, desea ocupar el trono de Dios, decidir su propio curso de vida, tomarse las reglas que ella misma construya sin tener en cuenta las reglas divinas. Pero obviamente nunca nadie será igual a Dios y nadie podrá gobernar a Dios allí. Y en el versículo 8 del capítulo 8 de Apocalipsis dice que el fin no ha de ser un fin simple que llega como el término de sus días, sino que tiene que ser con un carácter catastrófico, de derrumbamiento estrepitoso, repentino, de muerte, de dolor, de hambruna para sus ciudadanos, de fuegos abrasadores para sus edificios y estructuras, es decir, todos esos grandes y poderosos del mundo, los grandes, esos satánicos y brujos allí, y diabólicos, esos no son el brujito allí en la esquina, que es satánico, pero comparado con lo que hacen estas personas, no es nada. Y a veces se piensa que los satánicos entonces es el brujo allí en la esquina, el rockero que le quita la cabeza a una gallina en el escenario y derrama su sangre y se viste de negro y se maquilla. Perdón, los grandes satánicos del mundo, los grandes siervos de Satanás, están sentados en las mejores oficinas del mundo, con los mejores trajes. Ellos viajan en sus aviones privados, tienen mansiones allí, se visten así como se vestía esta persona. ¿Ya? ¿Qué más satanismo que lo que hace la Organización Mundial de la Salud? Con las personas allí dándoles medicamentos que no les quitan enfermedades, sino que los hacen es clientes de sus medicinas, señores de las grandes farmacéuticas, señores de las grandes cadenas, las grandes multinacionales de los alimentos, esos señores de los bancos que explotan allí, esos son los grandes satánicos del mundo. Allí tenemos que tener en cuenta esa parte. Cambiemos, ampliemos un poco el chip, ampliemos toda esta connotación allí, ya, para saber de qué es que estamos hablando y de qué es lo que la Biblia nos quiere decir. Nos quiere mencionar. Entonces Dios enviará esa calamidad sobre ella en un día. Dice que no debe medirse obviamente cronológicamente con un día de 24 horas. Es obviamente metafórico, pero sí equivale a la brevedad del tiempo, ¿ya? Es decir, que todas esas plagas con las cuales va a ser destruida la gran ramera vendrán de ella sí, con una rapidez destructora impresionante, de repente, en un solo día, ¿ya? Y habla de que la pérdida de tus hijos y la viudez. Esta gran ramera no había dicho que nunca iba a estar sentada sola y que estaba llena allí de personas, claro, todas esas relaciones diplomáticas, políticas, económicas, etcétera, etcétera. Pero todo eso lo va a quitar allí. Sus edificios y bienes terrenales los destruirá el fuego. Las personas allí ni siquiera pueden salvarse del poder de las llamas. Entonces, de un momento para otro, porque acá dice que en un día, pero después ese día es tomado como una hora, ni siquiera el día tiene 24 horas si fuera en el caso de la literalidad, ¿ya? Y después pasa de un día de destrucción a una hora de destrucción, es decir, mucho más rápido esta situación allí. Entonces de repente esa ciudad despoblada yace en ruinas
Y Babilonia entonces se convierte en una imagen solitaria y abandonada. ¿Listo? ¿Por qué? Porque estuvo todo el tiempo desafiando al Todopoderoso. Juan describe al Señor Dios como poderoso, ahí en ese capítulo 18. El término es iskuros, que es el único caso en el que Juan utiliza la palabra poderoso para describir a Dios. ¿Ya? Y obviamente Babilonia no puede competir. Esa poderosa ciudad, que también es poderosa, no puede competir de ninguna manera con el poder de Dios. Cuando llegue la hora del juicio, no hay nadie que la defienda y no hay nada que se pueda ocultar de ese juicio. No hay forma de huir de la ira de Dios allí. Y entonces, del versículo 9 en adelante, contrasta los elementos de quienes son condenados con el gozo de quienes son redimidos, ¿ya? Porque ahora se alegran aquellos que habían sido destruidos, subyugados, explotados por esa mujer, por la gran ramera. Y ahora entonces la gran ramera está en juicio, en lloro, en lamento, en luto, y se le invita a los mártires de ella a que se alegren, ¿ya? En el versículo 9 hace el lamento de los reyes. Es un eco de las acciones y el lamento que los príncipes de Tiro hacían también sobre esa ciudad de Tiro, sobre el lamento que hicieron sobre Babilonia, sobre el lamento de Nínive, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, y esos príncipes se quitaron sus túnicas y adornos y se sentaron sobre la tierra temblando con temor al ver a Nínive, al ver a Tiro, al ver a Babilonia y ahora al ver la gran ramera también. Esos reyes lloran, se lamentan por ella, porque se dan cuenta de las grandes pérdidas económicas que han acontecido y derraman lágrimas acompañadas de golpes de pecho, porque así era que practicaban el duelo los orientales. ¿Ya? Y luego dice, los que gobiernan el mundo deben mantenerse de pie a lo lejos por el temor de su tormento. Macroten esticotes diaton fobon tu basanismod. Entonces se preocupan y están mirando a lo lejos por el temor del tormento y del fuego abrasador de la ciudad en llamas, porque temen que también sean ellos también destruidos y atormentados. Y efectivamente, aunque se paran a la distancia a ver toda esa gran catástrofe de la ramera con la que fornicaron, entonces ellos también van a ser tremendamente destruidos, aunque un poco más adelante. Pero en la caída de esta gran ramera, la destrucción de esta gran ramera obviamente va a llevar a que ellos también sean destruidos, ¿ya? Cuando ese sistema monetario se derrumba, las riquezas desaparecerán, la pobreza alcanzará aún la casa de los más poderosos. Son los que más van a perder, obviamente, porque son los que más tienen, ¿ya? Entonces, ese cuadro se describe con la economía mundial en bancarrota, plaga de saqueos, de robos, de enfermedades, de muertes imparables, de gobernantes aterrorizados, que aterrorizaron a la inmensa mayoría y ahora ellos también son aterrorizados. El fin está a un paso y los reyes también se enfrentan a un Dios airado, enojado. Su juicio llega súbitamente, ¿ya? Y los reyes entonces pronuncian ahí en el capítulo 18 unos famosos ayes. En el griego es la expresión guay, en el hebreo es la expresión hoy, que eran expresiones frente a desastres, frente a desgracia, frente a muertes, ¿ya? Y también ahí están los marineros y los mercaderes que comercializaban con la ciudad, ¿ya? Y ese sonido doloroso de la palabra ay señala un dolor y una denuncia, aunque son los gobernantes los que la pronuncian, reconocen que llegó la hora del juicio y que es un juicio que les está llegando también a ellos allí. Y dice que los reyes, los mercaderes y los marineros llaman a Babilonia la ciudad grande, Polis hi megalí, pero también la llaman Babilonia la ciudad poderosa, Polis hi iskorah, la ciudad grande y la ciudad poderosa. Y esos dos adjetivos descriptivos, grande y poderoso, se refieren a esa gloria reciente, pero ahora, como fue grande la ciudad, también fue grande su ruina, grande el castigo allí. Y reitero, eso de que la destrucción era en un día, ahora se convierte en una hora. Versículos 17 y 19 del capítulo 18. Repentinamente en una hora
los mercaderes, los reyes, los marineros vieron cómo fue la destrucción de esa gran ciudad. Entonces la grandeza y el poder de Babilonia se acaban de repente. Su pérdida económica es indescriptible y esa es una recompensa justa por todo lo que ha hecho y cómo es que consiguió esa riqueza. ¿Ya? Entonces, todo el tiempo ha estado privando a los seguidores del Cordero del derecho de comprar, de vender. Recordemos que en el mensaje a las iglesias de Juan, había muchas iglesias que habían venido a la pobreza porque no les permitían ni comprar ni vender sus productos. Ahora es la ramera la que también entonces va a beber de su propio cáliz allí. ¿Ya? Entonces se les negó el derecho a los seguidores del Cordero, ahora se le niega también el derecho a esta gran ramera. Entonces es fuerte esa parte. Hay una cantidad de objetos allí que se menciona en el versículo 2 en adelante. Objetos que compraban solamente los ricos, pero también hay otros objetos de uso común y cotidiano que los necesitamos todos. Más o menos una lista de 28 objetos hay allí que reitero, una vez más evidencian que la gran ramera no es la Iglesia Católica, sino que es todo aquello, todo con lo que se comercializa, ¿ya? Desde esas instituciones que le he venido diciendo desde el principio de la enseñanza. Entonces hay una cantidad de artículos, reitero, muy costosos: oro, plata, hierro, cobre, sedas, telas, ¿correcto? Alimentos, vino, algunas frutas, etcétera, maderas, ¿ya? Marfil, toda una cantidad de cosas allí. Es bastante fuerte, que traían de todas partes del mundo, incluso canelas, especies, y todo eso entonces ya no se va a poder seguir comercializando. ¿Listo? Entonces, cada uno de esos aspectos que estaban allí reflejan mucho simbolismo, ¿ya? Y ahora ese simbolismo ya no está allí, incluso ganado, vacuno. Y por último, curiosamente en ese lista del capítulo 18, por último habla de las almas de los hombres, las almas y los cuerpos de los seres humanos. Esas almas y los cuerpos hablan es de todo este tráfico que han hecho, conquistando, a veces con los argumentos. Ahí está, no sé si ustedes hayan escuchado hablar de la famosa la ventana de Overton, la posmodernidad, ¿ya? Conquistando con argumentos las mentes, los corazones, las almas de los seres humanos. Y cuando no se puede con argumentos, entonces un poco más a la fuerza, ¿ya? Obligándolos a todas estas, y esclavizando a las personas, haciéndolos esclavos, porque la esclavitud no se ha acabado, la esclavitud continúa allí. Entonces hay que tener en cuenta ese aspecto allí y entender que no podemos dejarnos esclavizar nosotros, y que si infortunadamente por a veces somos esclavos de algo, de todo este sistema llamado mundo, entonces quitemos eso, que luchemos por nuestra libertad, porque bien dice el texto bíblico: conoceré la verdad y la verdad os hará libres, ¿correcto? Y que disfrutemos de la verdad que nos da el Todopoderoso allí. Entonces es importante ese aspecto. En el versículo 14 del capítulo 18 dice: los frutos codiciados por tu alma. En el griego es otorasutis epitumiastis foxis. Son los frutos que están listos para recogerse, listos para cosecharse, porque están en su momento, y de un momento a otro desaparecen, se van, ya no están. Y entonces ese fruto que había estado esperando todo el tiempo a que se madurara, ya se perdió. ¿Listo? Ya se perdió. Eran frutos que eran la delicia de sus ojos, la delicia de su alma, lo que ellos deseaban allí, que estaba listo, y reitero, ya no está. Y entonces, por eso, esos comerciantes, esos reyes y todas esas personas se mantienen alejados. Versículo 15, se mantienen alejados. Stizontai, stimi, se mantienen alejados allí. Reitero, de miedo a que van a sufrir las mismas circunstancias allí. Entonces, no hay absolutamente nada que defender de esa ciudad. Va a ser destruida, ¿ya? ¿Por quiénes? Reitero, por los 10 cuernos, ¿ya? Que en un momento dado, entonces, cumplen el proyecto de Dios, ¿correcto? Entendiendo que Dios
está por encima de todo este aspecto allí. Entonces, es bastante interesante todo esto que se habla de la gran ramera y todo lo que ha venido pasando. Allí está. Entonces, les dejo esa invitación allí y esa otra interpretación de quién es esa gran ramera, ¿correcto? Ah, y que ampliemos un poquitico los conceptos a través de los cuales interpretamos el texto bíblico, ¿ya? Y entendamos que está más presente en nosotros, esa gran ramera, incluso en el ámbito en el cual nosotros nos movemos, que muchas veces es la iglesia del Señor, que también es muy posible que se haya dejado de ser la esposa de Cristo para convertirse con sus prácticas muchas veces en la gran ramera. Hay que tener cuidado, defender, rescatar y volver a la dignidad de esposa y no de ramera, ¿correcto? Y a nosotros, más que iglesia aún, porque el concepto allí de eclesía, que se habla en el griego y que se traduce como iglesia, es muy diferente a lo que llamamos iglesia, y que hablemos más bien del reino de Dios, el reino de los cielos, que supera religiones, denominaciones, sectarismos, ¿ya? Y que si bien esta iglesia, reitero, muchas veces se convierte en ramera, entonces el reino de Dios venga al rescate, ¿correcto? Y le devuelva la dignidad de la señora. Somos GC Internacional, estamos en contacto y es un privilegio y una alegría para nosotros hablarles de todos estos temas. Son cursos que nosotros dictamos allí en nuestra institución. El Todopoderoso les bendiga, les guarde y que la invitación es a salir de esa gran ramera. Y que lo que nos corresponde estar allí inmersos en esa sociedad dominada por esa gran ramera, que lo hagamos para llevar el reino de Dios allí, no para otras circunstancias. El Todopoderoso les bendiga, que estén muy bien, muchísimos éxitos.